Estamos con Fernando Iglesias, escritor, periodista, exdiputado nacional y director de la campaña del COPLA, la Corte Penal Latinoamericana y del Caribe contra el Crimen Transnacional Organizado. Fernando, bueno, buenas tardes, buenos días, gracias por venir aquí a la Gracias por tu interés y por... A ver, ¿por dónde arrancar? ¿Qué significa COPLA? ¿Qué es lo que están promoviendo y buscando que el Estado argentino y otros estados también tomen cartas en el asunto en esta problemática? Bueno, la sigla COPLA es por Corte Penal Latinoamericana y del Caribe contra el Crimen Transnacional Organizado. Todo eso que parece muy largo es lo que está atrás del gran problema que está viviendo la Argentina y toda la región, que es la inseguridad. Atrás de la pistola que nos apunta o de la entradera hay toda una larga organización criminal que tiene que ver con el narcotráfico, la trata de personas, el lavado de activos. Y las bandas que llevan adelante todo esto ya no son más bandas locales. El cártel de Medellín era el cártel de una ciudad, se hizo una mafia de escala colombiana y hoy está en toda Latinoamérica. Entonces, una corte, lo que estamos proponiendo es la creación de una corte que actúe cuando las justicias nacionales y las fuerzas de seguridad nacionales no puedan con este delito, porque justamente los mecanismos internacionales y transnacionales de lavado de dinero, de ocultamiento de criminales, por ejemplo, la trata de personas, ¿no? Sí. Raptan a una persona en un país, a una chica en un país, la ponen a trabajar como prostituta en otro. Es decir, todos los mecanismos del crimen organizado que nos afectan tan directamente en nuestras condiciones de vida son hoy regionales y globales. Y las justicias y las fuerzas de seguridad son solamente nacionales. Queremos crear una corte y debajo de ella una agencia de seguridad que trabaje en la escala regional y que pueda combatirlos más efectivamente. A ver, en primer lugar, ¿qué apoyo político tuvieron hasta ahora en el país? Cámara de Diputados, Poder Ejecutivo, digamos, ¿cómo vieron la iniciativa? Bueno, la campaña es una campaña por ahora muy fuerte en el ámbito de la sociedad civil, pero ha tenido ya apoyos políticos fuertes. El año pasado, la entonces senadora Gabriela Michetti presentó un proyecto de resolución en el Senado que fue aprobado por unanimidad por todas las fuerzas políticas, porque este es un problema que trasciende las fuerzas políticas, las divisiones políticas, la derecha, la izquierda. Es un problema que afecta a todos los argentinos y en donde la gran división es quienes son corruptos y cómplices de las mafias y quienes queremos que esto se termine. Y bueno, lo que hubo fue la resolución presentada por Michetti fue aprobada unánimemente en el Senado y este año hubo una nueva resolución, esta vez de la Cámara de Diputados, presentada por el presidente del bloque de Cambiemos, Mario Negri, pero firmada por mucha gente de Cambiemos y no de Cambiemos, como Margarita Stolbizer, también Elisa Carrió, diputados del PRO como Tonelli, es decir, un apoyo muy fuerte, también por unanimidad, pidiéndole al Poder Ejecutivo que tome cartas en el asunto y que impulse la campaña. Y hemos tenido también una buena acogida dentro del Poder Ejecutivo. Firmantes de la campaña son, por ejemplo, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garabano, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, la jefa de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, es decir, personas de cada estamento de poder, digamos, que tiene que ver con esto, hemos tenido una... Ahora, en caso de que esto se concrete, digamos, si se avanzan las negociaciones con otros estados latinoamericanos, sería una corte independiente de cada país que trataría un caso que sea de, por ejemplo, crimen organizado transnacional. A ver, me imagino una banda de narcotraficantes de otro país que no sea el argentino, estando en la ciudad de Buenos Aires, lo detienen fuerzas de seguridad nacionales y este tribunal comenzaría a actuar. Mira, el tribunal, la idea de la Corte está orientada a desarmar las organizaciones por arriba, por la cúpula. Bien. Es decir, nosotros muchas veces, yo creo que se comete el error de preocuparse solamente por abajo, ¿no? Más patrulleros, más policías y cada vez hay más crimen. Acá hay que desarmar la organización y por lo tanto esta es una corte dirigida solamente a las cúpulas, eso es lo más importante, y que solamente puede actuar después de que la justicia nacional, o sea, solamente si la justicia nacional y las fuerzas de seguridad no actúan porque no pueden o no quieren según la fórmula del derecho internacional que se llama complementariedad, solo en ese caso actúa la Corte. Y la idea es que justamente haya... El gran problema del crimen organizado es la connivencia entre las mafias
y la política local, y la justicia local, y las fuerzas de seguridad locales, ¿no? Entonces, el mecanismo internacional permite que una corte que está fuera del alcance de las mafias pueda tomar acción. Y llevar a cabo la investigación en todo su tramo. Solamente en el caso que se demuestre o que quede a juicio de la Corte y por una serie de mecanismos que habrá que establecer en un estatuto, que la justicia nacional no pudo o no quiso ocuparse del caso, ¿no? Y los mecanismos pueden ser muchos, puede ser por pedido del propio gobierno, un gobierno que dice no podemos con esto, me excede, no podemos con esto, actúen en esto, un poder dentro del país que piense eso, mayoría de 2/3 de una cámara o mayoría simple de ambas cámaras que le piden a la Corte una acción directa. A ver, yo no le quiero poner nombre y apellido, pero me imagino algunos casos. El caso de Pérez Corradi cuando estaba en Paraguay y la Argentina comenzaba todo un proceso burocrático de extradición. Si Paraguay y Argentina en ese caso trabajaran en conjunto a través de COPLA, de este tribunal, supongo que eso sería mucho más rápido y de fácil resolución. Mira, pusiste el dedo en la llaga porque eso es lo que pasa. Los criminales se mueven en el siglo XXI, cruzan la frontera, se refugian en otros países, tienen redes digitales. Un tipo se instala en el Gran Buenos Aires, pone 5 pantallas de Skype y maneja una organización en Colombia, ¿no? Sí. O sea, eso es el siglo XXI. Esa es la hipertecnología, eso es la globalización. Y mientras tanto, las justicias nacionales envían exhortos de papel que caen en un escritorio. Es el siglo XXI contra el siglo XIX. El caso de Pérez Corradi es eso. Argentina y Paraguay hace 20 años que forman parte del mismo bloque político, el Mercosur. Y sin embargo, un detenido argentino en Paraguay podía haber pasado años sin extradición. Pérez Corradi está acá porque decidió venir, pero si no, tratado de extradición, 2 años de consideración. En el medio, mientras pasa todo ese tiempo, se destruyen pruebas, se escapan los cómplices. Entonces, otra vez acá hay una diferencia entre una criminalidad que se mueve en el siglo XXI y las justicias nacionales que se mueven en el siglo XIX. Y en ese caso el de Pérez Corradi, poniendo un caso concreto, si uno observa, cierto sector de la sociedad observa que, bueno, el Estado no está investigando esto porque evidentemente puede haber una complicidad, ahí es cuando se le puede solicitar esto de, a ver, métanse, observen que hay alguien en la política que no quiere investigar este tema y necesitamos una pronta resolución. Sí, los mecanismos de en qué momento puede actuar la Corte son los más complicados de solucionar jurídicamente, ¿no? Puede ser, como te digo, por pedido de un poder político, por actuación de la propia Corte, que, por ejemplo, hay un pedido de captura por un determinado criminal que se sabe que está en la Argentina, ¿sí? Pasan desde el pedido de captura por Interpol, pasa un año. Después de un año la Corte decide que evidentemente la justicia argentina o la Fuerza de Seguridad argentina o no pueden o no quieren perseguirlo y actúa. Entonces, ese es un mecanismo, ¿no? Que por un lado preserva la soberanía nacional, pero por el otro lado le pone presión a la justicia nacional y a las Fuerzas de Seguridad nacionales de que no sean cómplices del crimen. Y si no lo hacen, entonces actúa la Corte, ¿no? Cuando hablamos de los detenidos, porque ese es un caso también interesante, que muchas veces hay complicidad con el poder político, o no político 100%, pero sí, por ejemplo, servicio penitenciario, la triple fuga que vimos a comienzos de año, ¿estos detenidos podrían estar en cárceles de otro país para evitar esto? Por ejemplo, una cosa básica es esa. México tenía el problema con el Chapo Guzmán. Lo metían en la cárcel, se les escapaba. Lo metían en la cárcel, se les escapaba. Entonces, ¿no sería más razonable que el Chapo Guzmán estuviera, en vez de estar en prisión en México, estuviera en Brasil o en Chile? ¿No le sería mucho más difícil? Entonces, la cooperación internacional entre los países para combatir estas mafias puede ayudar a solucionar problemas que a veces son difíciles de solucionar a nivel nacional. Justamente por esto, porque es muy difícil combatir cuando las mafias y los poderes judiciales y las fuerzas de seguridad y los poderes políticos nacionales son del mismo barrio, todos se conocen, están todos ahí, entonces es fácil también por amenazas, no solo por complicidad. Es fácil llegarle a un juez, es fácil llegarle a un comisario y ponerle una pistola en la cabeza y una valija con dinero abajo del escritorio. Si esa fuerza de seguridad está en otro país o si el juez es de otro país, nosotros, por ejemplo, ¿en qué consistiría la Corte? En que cada país designa un juez y un fiscal propios para la Corte. Bien.
lo propone y el resto de los países por mayoría simple lo acepta o lo rechaza. Okay. Si lo acepta, se incorpora a la Corte. Pero un mecanismo básico es que, por ejemplo, si ponen preso a un argentino, los que lo juzgan, no sea, y el que lo persigue no sea un fiscal argentino, ni lo juzgue ni valga el voto de un juez argentino, sino que sea perseguido por un fiscal de otro país y por jueces de otro país. Ahora, pero ¿qué fuerza Entonces, trabaja? esto hace mucho más difícil el mecanismo de amenaza y el mecanismo de corrupción. Por lo menos lo dificulta. ¿Y qué fuerza policial ahí actuaría? Digamos, por ejemplo, pienso triple fuga. Si esto estuviera con la Corte Internacional, el encargado de dar la orden de la detención y buscarlo sería esta Corte también. Bueno, la triple fuga lo que ha mostrado es que la cercanía entre las mafias y los servicios y las fuerzas de seguridad nacionales es muy alta. Entonces lo que hay que hacer es romper eso. ¿Cómo se rompe eso? Bueno, es un largo proceso, pero una cosa básica es que cada país ponga a disposición de la Corte una fuerza de seguridad de élite y una prisión de alta seguridad. Pongamos, el Grupo Halcón, además de seguir trabajando a nivel nacional, está a disposición de una Corte, de la Corte Latinoamericana. Y claro, sin la bonaerense, que sea Grupo Halcón. Entonces, claro, por ejemplo, cuando la Corte dice vayan y detengan a ese tipo que está en Argentina, no pase por la bonaerense con todas las filtraciones que hay, sino que vaya al Grupo Halcón directamente. ¿No? Y lo mismo suceda en México con su correspondiente fuerza de seguridad, etc. Eso crea, seguro no hay nada en esto, pero claro, crea un mecanismo mucho más eficaz que la persecución a través de las fuerzas de seguridad que ya están contaminadas. Ahora, y la información de cada sistema de prófugos, bandas, que se sepa la presencia de, digamos, el Estado paraguayo sabe que hay una presencia de delincuentes en la Argentina, ¿esa información también se compartiría en esta Corte? Bueno, la Corte debería, en una segunda instancia, crear una agencia regional contra el crimen organizado, que tendría muchas funciones. Por ejemplo, protección de testigos. Atrapamos a Fariña. Fariña es un testigo protegido. ¿Dónde lo escondemos? ¿A dónde lo pongas a Fariña en Argentina? Se filtra. Bueno, Fariña lo escondemos en Chile, ¿no? Es lo que hacen los narcos, ¿no? Los narcos colombianos los persigue la justicia colombiana, no se esconden en Colombia, se esconden en Argentina, ¿no? Ese mecanismo lo puede usar la Corte. Tenemos que esconder un testigo protegido, Fariña. ¿Dónde lo escondemos? ¿En Argentina? ¿Quién lo protege? ¿La bonaerense o lo llevamos a otro país? Ese es otro mecanismo, por ejemplo. Protección de testigos, intercambio de información. La información hoy está cerrada en compartimientos estancos que son las justicias nacionales. Sí. ¿Por qué motivo? Si las bandas son regionales, si en Argentina... Sumado a la burocracia, ¿no? Que implica eso. La burocracia y la lentitud de tiempos. Vos fíjate que en las villas está la batalla entre los paraguayos, la banda de los peruanos contra la de los paraguayos. ¿No tendrá la justicia de Perú y Paraguay información sobre estos tipos? ¿Y qué tiene que hacer la Argentina? Enviar un exhorto para que alguien... Sí, eso debería estar online, en un circuito cerrado, claro, a disposición de las fuerzas de seguridad, porque lo que esté pasando en Paraguay y en Perú es relevante para la lucha contra el narco en la Argentina. Entonces, ¿cómo es que la policía argentina no puede acceder a eso si quiere? ¿Qué recepción tuvieron no solo ahora la Argentina, sino en otros países de Latinoamérica? Bueno, es una idea novedosa, digamos. Yo he hecho como director de la campaña, yo he hecho un par de giras, he ido 2 veces a México, que es un país fuertemente afectado. Es decir, lo que está pasando en México muestra que el gran problema de los derechos humanos hoy en Latinoamérica tiene menos que ver con la violencia política y cada vez más que ver con el crimen organizado, ¿no? Se habla de entre 30.000 y 60.000 entre muertos y desaparecidos en 10 años en México. Es un volumen impresionante por temas vinculados directamente al crimen organizado. Cuando ustedes plantearon esto, supongo que la recepción fue entonces positiva ahí. Sí, de los cuales lo de Ayotzinapa y los 43 estudiantes desaparecidos es aleccionador porque se ve clara la connivencia entre la política local y el crimen organizado. Pero yo estuve también en Santiago de Chile, estuve también en Lima y estuve también en Bogotá y las organizaciones de la sociedad civil lo han tomado rápidamente porque los que trabajaban en derechos humanos y ven que bueno, no hay una perspectiva ni de genocidio ni de golpes militares en la mayoría de los países de la zona, se dan cuenta que la agresión a derechos humanos viene del crimen organizado. Las organizaciones feministas que tienen el tema de la trata como un tema fundamental, ¿no? Claro, no es solo crimen, digamos, uno piensa quizás narcotraficantes, pero va mucho más allá. Es mucho más. El proyecto es que la Corte invoque
una convención de la Organización de las Naciones Unidas, la Convención de Palermo, Sí. Sicilia, que fue hecha justamente contra el crimen organizado, que es muy amplia, pero a la que todos los países de la región ya han adherido. Es decir, todos los países de Latinoamérica son firmantes de la Convención de Palermo, que persigue el narcotráfico, pero también la trata de personas, cualquier forma de crimen que no se comete en un solo país, sino ¿Lavado que de dinero? lavado de dinero, lavado de activos. Y eso, también perseguir esto tendría una conexión muy fuerte con otro gran drama de Latinoamérica, que es la corrupción política. Porque los que lavan dinero no lavan dinero en su propio país, lavan dinero afuera y al hacerlo cometen un crimen transnacional organizado. Y por lo tanto, una corte de este tipo y una agencia de este tipo haría que, por ejemplo, en Argentina la ruta del dinero no la investiguen los periodistas, sino una corte, un fiscal y un equipo competente. Claro, ¿no? inclusive, a ver, la denuncia volvemos a un caso concreto, pero la denuncia de Carrió, hablando de la supuesta matriz de cómo fue el lavado de dinero, era 2008. Sí, ahí hay un punto que es muy importante. Siempre la primera instancia la tiene la justicia nacional, ¿no? Ahí hay un respeto de la soberanía jurídica nacional que es razonable, pero también existen tiempos, ¿no? Cuando no hay casos muy claros de impunidad, a través de mecanismos que habrá que discutir, a través de un estatuto que habrá que discutir con Bueno, todos ahora lo los estamos países. viendo en tiempo real, Panama Papers, hay una investigación, la avanza el Estado argentino, digamos la justicia argentina. Ahora, en caso de que pasen los tiempos políticos y no se observen ningún tipo de avance, ya sea por complicidad o también por falta de herramientas, ahí es cuando la justicia... Ahí una justicia de este tipo podría actuar en todos los casos. Hay una fórmula en el derecho internacional que es de rito, que describe este mecanismo que es complementariedad. La justicia regional sería complementaria respecto a la nacional. Y la fórmula de rito es cuando no puede o no quiere, que dice, bueno, no han podido porque no han tenido los medios o no han querido por malas razones, pero en ese caso actúa. Y sería un paso adelante para terminar con la impunidad, ¿no? Con la impunidad, que creo que es una de las cosas que también... Ahora, tiempos políticos que le vienen que quedan. Entiendo que en diciembre podría haber un evento importante de cara a la presentación de lo que se llama Copla, donde va a participar ahora, bueno, la ahora vicepresidenta Gabriela Michetti, también va a estar el ministro de Justicia Germán Garabano. Ahí se va a hacer la presentación y después, ¿qué esperamos para el año que viene? Mirá, el 6 de diciembre a las 18 horas en el CARI, en el Consejo Argentino de Relaciones Internacionales, que es uno de los think tanks más prestigiosos de nuestro país en estos temas, se presenta la iniciativa de la campaña y el estatuto. Es decir, también hemos trabajado en estos años con un grupo de juristas por la Copla, dirigido por el doctor Cao, que han elaborado un boceto, un proyecto de estatuto de cómo sería el estatuto que regiría una corte de este tipo a la que los países pueden adherir, ¿no? O sea que el año que viene vas a tener que buscar esas adhesiones, digamos, de esto. Ese sería el siguiente paso. Por ahora lo que hacemos es lanzar la iniciativa en el CARI. Estamos proponiendo que esta iniciativa forme parte del proyecto de Justicia 2020 del Ministerio de Justicia. Vamos a tener en la página correspondiente de la Copla, la menciono, que es www.coalicioncopla.org, Coalición Copla sin acento todo junto, www.coalicioncopla.org. Ahí se puede entrar, se puede ver la campaña, se pueden ver los adherentes, que son muchísimos en el ámbito político, desde Sanz, Carrió, bueno, Michetti, algunos los has nombrado vos. También es muy fuerte la adhesión en el campo intelectual. Hemos tenido Vargas Llosa, Anthony Giddens, Fernando Sabater, Juan José Sebrelli, Santiago Kovadlov, una participación muy fuerte. Fiscales importantes como Sáenz y Campagnoli han firmado también, personajes importantes de la jurisprudencia como Daniel Sapsay. O sea, se puede entrar y cada uno puede entrar, ver cómo es la campaña y puede también adherir. Y después está la reunión 6 de diciembre en el CARI, se va a lanzar la iniciativa y el proyecto, ¿no? ¿Va a estar el presidente? No, por lo menos no está previsto, pero sí la vicepresidenta de la Nación, el ministro Garabano, la ministra Patricia Bullrich, es decir, los dos ministerios competentes que son Seguridad y Justicia, los dos ministros son adherentes a la campaña, la han firmado y van a exponer también, y voy a estar yo explicando un poco la campaña y el doctor Cao explicando un poco cómo es el estatuto, que va a estar online para que todos puedan entrar y decir, bueno, me parece que en el artículo tal se podría hacer esta modificación y participar activamente. Perfecto. Fernando, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos por el interés.